bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Estamos próximos a terminar este año, un año que ha sido matizado por muchos factores. Hemos tenido gozo, hemos tenido tristezas, hemos tenido alegrías, pero podemos decir que el Señor ha sido fiel con cada uno de los que estamos aquí. Y eso es algo inevitable, ¿no? El Señor sigue siendo fiel. En este mes recordamos el nacimiento, un gran acontecimiento, ¿no? Si bien sabemos que Jesucristo no nació en este mes, pero recordamos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, donde Dios mostró su inmensa gracia a la humanidad, cuando Cristo tomó forma de hombre y caminó en medio de nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se nos dice que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, y que volverá otra vez. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Que Él volverá otra vez y que estaremos con Él por siempre y para siempre. Hoy hemos llegado a la parte final del capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, y vamos a ver la última parte de este capítulo, de este Evangelio. Habíamos visto desde el capítulo 8 una serie de milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó. Y como vimos en su momento, el fin de Mateo de querer explicarnos en los capítulos 8 y 9 era poder mostrar, evidenciar, decir que Jesucristo es el Mesías, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el Cristo, el prometido por el Padre en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo a través de Él. Vimos que Jesús tiene el poder para sanar. Lo hizo con este hombre leproso. Lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese momento este hombre quedó limpio. Luego vimos la sanidad del siervo del centurión, donde con solamente la palabra de Jesucristo este siervo quedó sano. También el Señor sanó a la suegra de Pedro. A la vez también Jesucristo tiene el poder sobre la naturaleza. Él calmó una gran tempestad con su sola palabra. Además, Él tiene el poder para echar fuera demonios. Tiene el poder para perdonar pecados, como lo hizo con el hombre paralítico y como lo hizo con la mujer con el flujo de sangre. Y además, tiene el poder para resucitar a los muertos, como lo hizo con la hija de Jairo. Y hoy vamos a meditar en esta última parte donde nuestro Señor Jesucristo tiene una profunda compasión. Ese es el título de nuestro sermón. Jesús tiene una profunda compasión. Y vamos a leer en los versículos del 35 y 38 de Mateo capítulo 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu gracia tú has permitido que hoy podamos estar aquí, Señor. Señor, qué bueno es alabarte. Qué bueno es, Señor, reconocer que porque tú vives, oh Dios, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos paz, Señor, aún en medio de las aflicciones, porque tú vives, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido tan grande, pero tan grande, que tú no escatimaste, Señor, a tu único Hijo a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, te pedimos, Señor, en esta mañana para que nos hables por medio de tu palabra.
para que nos muestre, Señor, cómo es que nuestro Señor Jesucristo tenía una gran compasión y que podamos tomarlo de ejemplo a Él y poder ponerlo en práctica, Señor, en nuestro día a día, oh Dios bendito. Señor, ayúdanos y ayúdame a poder compartirla, Señor, en esta mañana y que se siga haciendo lo que tú has determinado hacer por medio de ella. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a mirar, hermanos, en primer lugar, que Jesucristo tiene una profunda compasión por las personas. Por ello, nos invita a salir de nuestra comodidad. Eso es lo primero que vamos a ver. Que Jesús tiene una profunda compasión por las personas y por ello nos invita a salir de nuestra comodidad. El versículo 35 que hemos leído, y si volvemos a leer, nos dice que y recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y anunciando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda debilidad, dolencia y enfermedad. Este versículo es similar o casi idéntico a Mateo capítulo 4, 23. Mateo, antes de iniciar el sermón del monte, él dijo estas palabras en ese versículo 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Parece casi igual estos dos versículos, pero hay dos diferencias en estos dos textos. En el versículo 4, 23 que acabo de leerles, dice, y recorría Jesús toda Galilea. Pero el versículo 35 de Mateo 9 nos dice, y recorría Jesús las ciudades y las aldeas. Bueno, y la otra diferencia está en la última parte. El versículo 23 de Mateo 4 dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y ese todo el pueblo ya no se repite en Mateo capítulo 9. Tenemos que recordar, hermanos, que Mateo dice esto, que por el cambio las ciudades y las aldeas, para mostrar el amplio ministerio de Jesús, aunque aún Él sigue en Galilea. En ese entonces en Galilea había más de 200 ciudades y villas importantes en toda la ciudad o en toda la región de Galilea. Mateo entra en este versículo 35 como el resumen de todo lo que venía haciendo Jesús. Pero no es que ya dejó de hacerlo, sino que lo seguía haciendo. Recorría Jesús las aldeas o las ciudades, enseñando en las sinagogas, anunciando, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y dolencia, debilidad y enfermedad. Mateo nos va a decir que Jesús enseñaba constantemente, anunciaba constantemente el evangelio y sanaba constantemente las dolencias y debilidades que tenía el pueblo. Esta era la gran parte del ministerio del Señor, o en otras palabras, era su diario vivir. Mateo lo presenta como un resumen, y cuando uno empieza a analizar ese texto, esto está, los verbos que utiliza Mateo para poder decirnos, está en un participio activo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente estas palabras se traducen como un gerundio, anunciando. Y este anunciando es constantemente, enseñando constantemente, sanando constantemente. Es decir, Él no paraba de hacerlo. Lo hacía constantemente, lo hacía diariamente. Y como vimos en los capítulos 8 y 9, de cómo el Señor venía sanando, venía predicando, venía restaurando, venía sanando toda enfermedad, venía restaurando y así consecutivamente. Mateo nos dice que el ministerio de Jesús no paraba. Nuestro Señor continuaba predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque Él vino a anunciar las buenas nuevas. Él vino a anunciar el arrepentimiento de pecados, que solo a través de Él podemos llegar al Padre y que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo. El pueblo vivía en gran angustia, el pueblo vivía en gran agonía,
el pueblo vivía apartado del Padre. Y Jesucristo viene una vez más para poder traer al pueblo al Padre. Para poder decirles, está cercano el Padre y que solamente se puede venir a través de mí. Las personas vivían sin conocer la verdad. Y Jesucristo viene y les enseña la verdad. Esa verdad que transforma vidas. Esa verdad que nos muestra gracia sobre gracia. El pueblo no tenía la verdad, porque los fariseos, los escribas y toda la cúpula religiosa en ese entonces no les anunciaba la verdad, sino que les colocaba reglas sobre reglas y tras reglas, y el pueblo de esa manera no podía acercarse a Dios. Pero Jesús les muestra y les da la verdadera interpretación de la ley para poder acercarse al Padre. El pasaje nos dice que Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas. A diferencia de este tiempo, en ese entonces se tenían que hacer grandes caminatas para poder llegar a los distintos pueblos. Hoy es totalmente distinto, ¿no? Hoy, si tú quieres irte al mercado y no quieres caminar, ¿qué haces? Paras una moto y te vas allá. Dices, no, yo me quiero ir a ciudad. Bajas, caminas al paradero, tomas tu micro, o si no, tomas un taxi y te vas para allá tranquilamente. Dices, no, yo quiero llegar más lejos, quiero llegar hasta Puente Piedra. Pues tranquilo, te vas a la Panamericana, tomas un bus y te lleva directo hasta la Panamericana. Claro, te demoras un poco, pero no es tanto como te demorarías si tú mismo empezarías a caminar para poder llegar hasta ese lugar. Imaginemos por un momento a nuestro Señor Jesús. Mateo nos dice que Él recorría las ciudades y las aldeas. Si te acabo de decir que en toda Galilea había más de 200 ciudades y aldeas, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro Señor caminó duro. Pero no solamente se enfrentó a las largas distancias, se enfrentó a distintos peligros, se enfrentó a las tempestades. Y claro, tenemos que afirmar nuevamente que Jesús tiene poder sobre esas tempestades. Pero Jesús también se enfrentó al cansancio como hombre. Se enfrentó cuando la gente estaba con Él y que luego lo dejaba, pero Él seguía predicando el Evangelio. Se enfrentó a una gran oposición, pero el Señor seguía predicando el Evangelio. Habría tantas cosas en ese camino, pero el Señor decidió salir de esa comodidad y estar en una incomodidad. ¿Y qué podemos decir? Como cuando vimos en su momento, cuando un líder religioso se le acercó a nuestro Señor y le dijo, Maestro, yo también quiero seguirte. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Un momentito, las zorras tienen sus guaridas y tienen dónde recostar la cabeza, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, si tú estás dispuesto a seguirme, ten por seguro que tú vas a tener que salir de tu comodidad. Ten por seguro que tú vas a tener que sufrir por causa mía. Ten por seguro que seguirme te va a costar mucho más allá de lo que tú estás pensando que es seguirme. Y nuestro Señor dejó la comodidad por causa de predicar el Evangelio del Reino. Jesús visitó grandes ciudades, grandes y pequeñas, ricas y pobres. Recorrió caminos oscuros, conoció gente de todas las clases sociales, sanó enfermos, enseñó en las sinagogas. Su pasión y su interés por las almas de todos se anteponía a vivir en la comodidad. A Él no le importaba estar en un lugar lujoso o estar durmiendo en un lugar donde nadie quería dormir. Lo que a Él le importaba realmente era predicar el Evangelio y que la gente venga nuevamente al Padre. Él quería predicarles porque eso fue su misión, porque esa fue su pasión y ese fue el propósito por el cual el Padre lo envió, para que Él restaurara la humanidad nuevamente con Él. Y Él lo hizo, aún a pesar de las distintas dificultades que tuvo que atravesar. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos dos veces el salir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio.
nos resistimos en realidad a salir de nuestra comodidad y ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, enferma de sus cuerpos y de sus almas, quizá esperando que alguien se acerque y les infunda aliento y esperanza y les comparta el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Como aquella historia de un misionero que estaba predicando en la India y que de la nada vio a una mujer llorando ahí a orillas del mar. Cuando esa mujer estaba llorando, el hombre se acercó al misionero y le preguntó: ¿por qué estás llorando? Y ella le dijo: oh, yo he tenido que pagar a una diosa por causa de todos mis males. Acabo de sacrificar a mi hijo y lo acabo de ahogar en este río para que todo este mal se vaya. Al escuchar esto el misionero agarró y le empezó a compartir el Evangelio, le empezó a predicar, y la mujer, al escuchar el Evangelio, le empezó a recriminar al misionero, le empezó a decir: ¿por qué? ¿Por qué no viniste hace 5 minutos antes y me compartiste este Evangelio? Si tú lo hubieras hecho, tal vez en estos momentos mi hijo estuviera vivo. O cuando en su momento el misionero Hudson Taylor estaba predicando allá en la China y le empezó a predicar a los chinos acerca del Evangelio y de cómo Jesucristo había venido a la tierra y había caminado en medio de nosotros, y que por medio de Él uno puede obtener gracia y perdón, reconciliación y perdón de pecados. El misionero, este chino de allí de la ciudad, le dice: ¿y este mensaje que tú tienes es algo nuevo o no? Este mensaje ya tiene más de 1500 años. Y este hombre nuevamente le empezó a recriminar. ¿Por qué? Porque si tienen este mensaje hace tantos años, recién ahora vienen a poder compartirnos el Evangelio. Todo ocurre, hermanos, cuando un hombre empieza a dejar su comodidad y empieza a anunciar el Evangelio de tanta gente que está afuera, necesitada de querer escuchar el Evangelio. Nuestro Señor tenía bien clara cuál era su misión, y en el marco de ella no le importaba su comodidad, porque quería predicarles el Evangelio. Mientras les predicaba, sanaba enfermos, tenía misericordia de las personas que eran rechazadas, consideradas como las personas más pecadoras de este mundo. Él se acercaba a ellas, las tocaba y los llamaba a seguirlo y poder servirlo. Tuvo compasión de las personas oprimidas, de las personas humilladas, de las personas despreciadas, de las personas agobiadas, y a todos los que los buscaron nunca fueron rechazados, sino que los sanó, los afirmó, los consoló, los animó, los restauró, los perdonó, les dio vida, gozo, paz y una razón para vivir, y esta razón es Cristo mismo. Hermanos, nuestro ejemplo es Cristo. Así como Él dejó la comodidad para ir a predicarles el Evangelio a estas personas que no lo conocían, es un llamado también para nosotros de ir y predicar el Evangelio, dejar nuestra comodidad, es decir, hacer más allá lo que normalmente nosotros hacemos. Claro, sin dejar de hacer nuestras responsabilidades. Significa que tenemos que ser más sensibles a las personas, a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas. Si estamos cansados y no queremos visitar a alguien, debemos de tomar una milla más. Si hay alguien que necesita escuchar el Evangelio, compartámoslo. Si tengo que caminar un poco más, pues hagámoslo. Si hay poco, igual compartamos lo que Dios nos ha dado. Hoy en este tiempo, hermanos, hay muchos corazones que necesitan ser enseñados. Hoy hay muchas personas que necesitan que se le comparta el Evangelio y que sean sanados. Y esta sanidad tenemos que verlo, hermanos, que no solamente tiene que ver con algo físico. Hay tantos males en este tiempo: estrés,
dolor, angustia, soledad, depresión y entre todos otros tantos males que aún le sigue afectando a la humanidad. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que Jesús tiene una profunda compasión. El versículo 36 nos dice que y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban cansados, fatigados, afligidos y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Como consecuencia de haber estado enseñando, anunciando y sanando, mucha gente lo empezó a seguir, y en medio de estar enseñando, sanando y anunciando, Jesús se detiene y ve a toda esa multitud que lo estaba siguiendo, y al verla tiene compasión de ellos. Recordemos, hermanos, que Él había sanado a muchos enfermos, les había enseñado el camino del reino, había llamado a pecadores a seguirlo, había comido con ellos, los había perdonado de sus pecados, y en medio de todo esto tiene una visión general de todas las personas que lo estaban siguiendo, y no solamente de esas personas que lo estaban siguiendo. Él tuvo una visión de todo el mundo, de todas las personas del mundo, y vio que el reino, que la mies era mucha, y Él al verlas dice que tiene compasión por ellas. No fue cualquier compasión. Cuando uno tiene compasión o dice tener compasión, cuando ve a una persona necesitada, dice: oh, pobrecito de esta persona, oh, qué pena de esta persona que está pasando aquello. Esta compasión que tuvo el Señor fue más allá. Se dice que esta compasión que lo conmovió de lo más íntimo de su ser, que sus entrañas se removieron por causa de la compasión que Él tuvo. Si bien nuestro Señor tuvo compasión en otras oportunidades, porque Él tenía hambre de este pueblo, Él tenía compasión del pueblo, tenía compasión por los enfermos. Recuerden, si no, cuando el Señor tuvo compasión por Lázaro. Lázaro había muerto, y cuando llega el Señor y ve a la gente llorando, dice que el Señor también lloró. Tuvo compasión de las personas que sufrían. Y la compasión que tuvo nuestro Señor no era cualquier compasión, porque Él tenía una compasión, pero muy profunda por todas las multitudes. ¿Pero por qué tuvo compasión? ¿Por qué? Porque estaban cansados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Estaban agobiadas, desamparadas. Estas ovejas estaban siendo maltratadas, abusadas, se sentían muy exhaustos, como un viaje interminable. Estaban desamparadas, abandonadas, sin pastor. La imagen que se presenta es que estas personas estaban completamente exhaustas y expuestas a que las bestias se las coman, al viento, a la intemperie, al hambre y la sed. ¿Por qué? Porque estaban totalmente abandonadas, estaban maltratadas. Sus líderes religiosos, que debían de darles fuerzas para vivir, hacían todo lo contrario. No les ofrecían vida, no les ofrecían ayuda ni consuelo, sino que estos líderes buscaban su propio interés y que buscaban que la gente los pueda ver como si fueran los más santos que existieran en el mundo. Los fariseos, los escribas, ellos eran personas que querían que el pueblo pueda ver la santidad que ellos tenían, pero en realidad oprimían tanto al pueblo que estaban totalmente agobiadas, cansadas, gastados y estaban completamente abandonados. La compasión que tuvo nuestro Señor en ese momento, hermanos, fue porque estas personas estaban perdidas, estaban abatidas, estaban sin gozo, sin paz, preocupadas por los afanes de la vida, sin un propósito, sin esperanza por causa del pecado. Y el Señor nos invita a nosotros, hermanos, que debemos de tener compasión de las personas, que debemos de trabajar en nuestro interior
para ir sacando de nuestro ser todo aquello que nos impide ser compasivos y buenos con nuestro prójimo. Los apegos materiales muchas veces nos impiden ser seres que irradiemos luz en medio de la oscuridad. Y es por ello que necesitamos trabajar mucho con nosotros mismos para salir a ayudar a los demás. Nuestras vidas deben ser vidas llenas de mucha misericordia hacia las demás personas. Desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, Él vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando Él empezó a ver esta situación, hermanos, y si tú te pones a ver esta situación, diríamos por un momento que esta situación no era para nada optimista. Al ver todo esto, tú dirías, no hay solución, no hay esperanza. Todas estas personas están tristes, todas estas personas están agobiadas, están cansadas. El mundo, hermanos, no ha cambiado desde hace 2000 años. La misma situación de caos, violencia, pobreza, peligros, enfermedades, sin paz, sin esperanza, cansados, estresados, donde el mal abunda cada vez más, también se puede experimentar hoy en día. Uno de los males que más afecta en este tiempo a la humanidad es el estrés. Y este mes es uno de los meses más estresados que uno puede tener. ¿Por qué? Las personas, ¿en qué están pensando, hermanos? Lo que se está pensando es en qué regalo le voy a dar a mi hijo, en qué ropa voy a comprarme para este fin de año, qué regalo le voy a regalar a otras personas, el intercambio de regalos en el trabajo, qué se va a comer en Navidad o fin de año, entre otras tantas cosas. ¿En qué más pensamos? Los precios han subido, está esta nueva variante de este virus que se llama el Ómicron, que está afectando ya a varios países y que pronto va a estar acá en el país, el incremento de la delincuencia, y todo esto nos puede generar una vez más una gran preocupación, y esto nos lleva a que estemos estresados y nos robe la paz. Y hermanos, si nos ponemos a pensar por un momento, el estrés también le llega a los cristianos. El estrés también nos llega a nosotros, porque empezamos a pensar en tantas cosas, como les acabo de decir. Lo más probable es que tu cabeza ya esté pensando qué le vas a regalar al nieto, o qué le vas a regalar a tu hijo, y ya estás tratando de ver una y otra cosa por ahí, y nos estresamos. Pero esto no debería de ocurrir con el cristiano, porque eso solamente le debe de ocurrir a las personas que no conocen de Cristo. Como cristianos comprometidos, debemos contribuir a cambiar la sociedad, comenzando desde nuestra propia vida. La iglesia debe afectar la sociedad positivamente y no la sociedad afectar a nuestra iglesia. Nuestro reto como cristianos es demostrar el reino de Dios con mis acciones. ¿Y qué mejor manera que mostrando misericordia por aquellos que se encuentran buscando respuestas a su vida? Quizás sea nuestra propia casa donde debemos de visualizar las necesidades materiales y espirituales que hay que satisfacer en ese lugar. No necesitamos ir muy lejos para poder darnos cuenta que hay tantas necesidades y tanta gente necesitada. Cuando tú empiezas a conversar con tus vecinos y cuando empiezan a hablar de este gobierno, empiezan a hablar que los precios han subido, empiezan a hablar acerca de Navidad, empiezan a hablar acerca de los regalos, empiezan a hablar acerca de la cena, empiezan a hablar acerca del virus, te empiezan a hablar que tienen un familiar enfermo, por ahí te empiezan a hablar una y otra cosa más que al final a esta persona le genera desconfianza. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y es en ese momento cuando nosotros como creyentes debemos de compartirles el Evangelio. Debemos demostrarles que es todo lo contrario con nosotros.
porque nosotros descansamos en un Dios que tiene cuidado de nuestras vidas. Porque nosotros descansamos en un Dios que nos ha dicho, no te afanes. Porque confiamos en un Dios que nos ha dicho, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vendrán por añadidura. Y que podemos compartirles el Evangelio. Pero a la vez debemos de ser sensibles, así como lo fue nuestro Señor con aquellas personas. Él fue movido a misericordia con solo ver a la gente. Pero no solo se quedó y dijo, oh, tengo compasión de estas personas. Su motivación fue tomar acción y comenzó a sanar las dolencias. El amor, hermanos, no solamente es algo de boca, es algo práctico. La compasión no es solamente de boca, es algo práctico. Tenemos que tomar acciones prácticas. Hay muchos que están sufriendo dolencias espirituales, en las cuales hay un proceso sanador que debe ser acompañado por mucha comprensión y amor. Estos seres que viven enfermos del alma son a quienes debemos nosotros alentar y mostrarles las bondades del reino de Dios. Debemos de tener compasión por estas personas. Debemos de compartirles el evangelio del reino a estas personas. Pero para poder tener compasión también, hermanos, no es de la noche a la mañana. Debemos de orar. Y es por eso que en tercer lugar nuestro Señor tiene una profunda compasión, y es por eso que nos manda a orar por más obreros. El versículo 37 y 38 nos dice: entonces les dijo a sus discípulos, la cosecha o la mies es grande, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies para que envíe a los obreros a su campo o a su mies. Ante la profunda compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo por las personas que están desamparadas, perdidas, agobiadas, fatigadas, y ver que es una multitud enorme, porque como hemos visto, el Señor no solamente está viendo a aquellas personas que lo están siguiendo, Él está viendo a toda la humanidad. Él está pensando en todas las personas que lo van a seguir, que le están siguiendo en ese momento, y nos dice: la cosecha es grande, ya es tiempo de recoger, pero son pocos los obreros para la obra. Hay mucho campo por cosechar, pero aún sigue siendo y aún siguen siendo pocos los obreros. Obreros que tengan compasión por las personas, al igual que tuvo Cristo, que vayan a cosechar. Y ante esto nuestro Señor Jesús nos va a mandar en el versículo 38. Por lo tanto, rueguen, pidan, supliquen al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, para que envíe a los obreros hacia su campo o hacia su mies. Hermanos, no es una petición que nos da nuestro Señor, sino que es un mandato. Es un mandato que Él da, que nosotros debemos de orar. Pero cuando empezamos a analizar este orar, el Señor nos dice: rueguen, supliquen, imploren. No se trata de una sola cosa, de poder ir a tu habitación y decir: Señor, oh Señor, te pido que envíes obreros a tu mies, porque la verdad tu campo es muy grande. No se trata de eso nada más. Se trata que de lo más profundo de tu corazón surge una angustia por las personas que están perdidas, y que de lo más profundo de tu corazón le implores, le supliques, le ruegues y le pidas al Señor como si fuera la última petición que le tienes que pedir a tu Señor, y le dices: Señor, por favor te pido, Señor, esta gente se está perdiendo. Señor, te suplico que envíes más obreros. Este mandato que el Señor da, hermanos, no es un mandato como para que uno lo piense. Es un mandato que se tiene que cumplir en ese momento. Cuando el Señor le dijo este pasaje a los discípulos, les dijo de esta manera: en este preciso momento, dejen todo lo que están haciendo
y oren, supliquen, imploren, porque es una gran necesidad, porque hay una gran urgencia, porque hay un gran dolor. Miren a las personas cómo están abatidas, miren cómo están las personas agobiadas, miren cómo están las personas cansadas, fatigadas, estresadas, como ovejas que no tienen pastor y que necesitan escuchar el evangelio del reino. Y algo curioso, hermanos, en medio de esto, es que esta oración profunda, al mirar la terrible situación que las personas están sin Cristo, que están pasando, nos mueve a implorarle al Padre que envíe más obreros. Pero esta palabra enviar, hermanos, tiene una gran connotación. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a analizar esta palabra, en todas sus otras traducciones que se dan, significa o lo usan para poder decir cuando el Señor echó fuera demonios, cuando el Señor expulsó, cuando echó afuera. ¿Qué quiere decirnos eso? Que cuando nosotros roguemos, imploremos, supliquemos al Señor, al Padre, para que envíe más obreros, el Señor va a agarrar a un hombre o una mujer de en medio del lugar, lo va a llevar hasta la puerta y lo va a empujar al campo y le va a decir: vete a hacer mi obra. Eso es lo que va a hacer el Señor. Lo va a agarrar y lo va a echar afuera al campo para que trabaje en medio de la mies, en medio de la cosecha. Pero déjame decirte también algo, que mientras estés orando, lo más probable es que el Señor te agarre, te saque afuera y te empuje al campo y te dice: es tiempo que hagas la obra. Como le sucedió a un monje, ayudante de Martín Lutero. Martín Lutero, como ustedes ya habrán conocido, él fue un monje agustiniano que, por gracia de Dios, vino al Evangelio. Él inició la reforma. Esta reforma que ha tenido repercusiones aún hoy en día. Resulta que él tenía un amigo, un monje. Este monje le dijo a Martín: oh Martín, mientras tú vas al campo, yo voy a estar orando por ti, para que el Señor te sostenga, para que el Señor te guarde, para que el Señor te cuide. Pero este monje cuenta que cuando él estaba orando, en medio de su oración, tuvo una visión. En esa visión vio un campo enorme y solamente un hombre que estaba trabajando en medio de ese campo. Entonces este hombre se sintió tan angustiado y empezó a acercarse en medio de su visión. Y mientras más se iba acercando, se empezó a dar cuenta que este hombre que estaba trabajando en medio de este campo tan grande era su amigo Martín Lutero. Al terminar su oración o su visión que en ese momento tuvo, el hombre agarró y se dijo: oh Martín, por mucho tiempo había estado orando por ti para que el Señor te sostenga, para que el Señor te guarde, para que el Señor te cuide. Hoy día dejaré de hacerlo porque yo he decidido ir al campo. Voy a ir y les voy a compartir a mi gente. Martín Lutero agarró y le dijo: no vayas, porque si tú vas, tú sabes que te van a agarrar y que te van a matar. No me importa, Martín, porque me he dado cuenta que el campo es muy grande y que son pocos los obreros. Este hombre fue a su pueblo, compartió el Evangelio, y en medio de estar compartiendo el Evangelio, ocurrió lo que Martín le había dicho. Lo agarraron, lo condenaron y lo mataron. Pero este monje no vivió triste, terminó sus días alegre. ¿Por qué? Porque él comprendió que la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Hay una frase, hermanos, que debemos de analizarla y que debemos de meditar en medio de esto para ir terminando. Se dice que donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. Si no hay pasión por Dios,
entonces no va a haber predicación. Si no hay pasión por Dios, entonces no va a haber motivación para querer servirlo. Si no hay pasión por Dios, entonces no vamos a tener ganas de orar, de suplicarle, de rogarle al Padre para que envíe más obreros. Si no hay pasión por Dios, no vamos a poder conocer la angustia que hay en el corazón del Padre para que las personas puedan venir a Cristo. Tal vez me digas, sí, pero el Señor sabe quiénes van a ser salvos, sí, pero tú ni yo sabemos quiénes son. Y nuestro deber, y nuestro mandato, y nuestra obligación es compartirles el Evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. El Señor tuvo una profunda compasión por las personas. Y es por eso que Él dejó su comodidad y nos invita a nosotros a dejar nuestra comodidad. El Señor tuvo una profunda compasión por las personas, porque las vio como nosotros las vemos ahora, estresadas, cansadas, agobiadas, sin pastor. Pero más que un pastor, sin Cristo, sin gozo, sin esperanza. Y el Señor tuvo pasión por las personas, y en medio de esta compasión, el Señor le mandó a su iglesia y a su pueblo: oren, rueguen, supliquen, imploren que el Señor agarre a un hombre o una mujer y lo empuje al campo. Porque la verdad, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. ¿Qué posición es la que tú y yo vamos a tomar? ¿Seguiremos estando en nuestra comodidad? ¿O realmente empezaremos a asumir nuestra labor de cristianos y empezar a hacer la obra? El Señor no nos ha llamado a vivir en comodidad. El Señor nos ha llamado a seguirlo a Él, a tomar nuestra cruz todos los días y seguir. Yo no sé cómo tú quieres terminar tus días. La verdad, para mí, es solamente que cuando yo llegue al cielo, solamente quiero escuchar unas cuantas palabras de parte de mi Dios. Solamente es esta frase: en lo poco me fuiste fiel. Aún en medio de todas las cosas que te pueden haber ocurrido en la vida, si en lo poco me fuiste fiel, entonces en lo mucho te pondré. Y luego escucharé, creo yo, solo quiero escuchar estas últimas palabras: entra en el gozo de tu Padre, para estar con Él por toda la eternidad y por siempre y para siempre. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 7, si lo buscamos por un momento, y con este versículo terminamos. Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 y 10. Vamos a ponerlo de pie. Dice así: después de esto, miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo sé que un día nosotros seremos de esa multitud, pero también, hermanos, lo que debemos de anhelar es que esa gente de toda tribu, lengua, pueblo o nación también sea gente que nosotros le hayamos compartido el Evangelio y que también estén disfrutando de nosotros y de Cristo, mejor dicho. Yo no sé si eso va a ser tu familia, no sé si son tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, pero lo cierto es que hoy el Señor nos invita a que debemos de tomar posiciones, debemos de tomar decisiones en nuestras vidas, a seguir siendo lo que somos,
o realmente empezar a asumir nuestro cristianismo. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, nos acercamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos acercamos, Señor, ante el trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, como tú nos dices. Señor, la forma de terminar este capítulo 9 de Mateo es tan imponente, Señor, para nuestras vidas, porque nos demuestra que Jesucristo tuvo una gran compasión. Esta gran compasión, Señor, que lo animaba, que lo motivaba todos los días a seguir enseñando, a seguir predicando, a seguir sanando toda enfermedad, dolencia que tenía el pueblo, Señor. Nuestro Señor dejó su comodidad para poder ir y predicarles el Evangelio. Señor, en esta mañana te pedimos también perdón a ti, porque cuántas veces, Señor, por causa de nuestra comodidad, hemos dejado de hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. A veces nos hemos sentido tan cansados, Señor, que ya no hemos querido ir y visitar a alguien o querer compartirle el Evangelio a alguien. A veces, Señor, hemos dicho que por qué compartirle, si le comparto esto me va a acarrear problemas, y hemos cerrado los labios y no hemos compartido tu palabra. O por causa de nuestra comodidad, Señor, nos quedamos en nuestras casas y simplemente decidimos no hacer nada. Señor, a veces hemos caído como el mundo, Señor, que no te conoce a ti, y hemos caído, Señor, también estresadas, angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor, Señor. Pero tú, que tienes una profunda compasión, Señor, el mundo está tan apartado de ti, Señor, pero es porque no te tienen a ti. Ayúdanos, Señor, a sentir esta profunda compasión que tú sentiste, que tú tienes, Señor, por las personas. Esta compasión que te motivó, que salía de lo más profundo de tu ser, Señor, por causa de las personas que no te conocen. Señor, ayúdanos a poder sentir, a poder palpar, a poder tener ese corazón, esa angustia, Señor, por las personas que no te conocen. Y que producto de ello, Señor, nos lleve a rogarte, implorarte, Señor, para que tú envíes, para que tú eches afuera, Señor, a más obreros al campo, para que compartan tu palabra. Para que también, Señor, nos eches afuera a nosotros para poder compartir tu palabra. Donde podamos orarte, Señor, por nuestros hermanos, por nuestro papá, nuestra mamá, por nuestra familia, Señor, que aún no te conoce, y que si no te conoce, Señor, podría ser su último aliento, y podrían estar alejados de ti por toda la eternidad. Señor, que nuestro corazón siempre se conmueva, Dios, para cuando estemos orando, suplicándote, rogándote, implorándote, Señor, para que tú envíes a más obreros, para que les puedan compartir el Evangelio, Señor. Aquí, Señor, en nuestra zona de Tablada, aquí en Villa María, Señor, en Lima, en el Perú, Señor, a los distintos rincones de nuestro país. Y por qué no decirlo, Señor, a lo último rincón de todo el mundo. Señor, gracias por los misioneros que están en los distintos lugares y por los que tú enviaste, Señor, aquí a Lima, acá a Perú, acá a Tablada, para que nos compartieran el Evangelio en su momento, Señor. Dejaron su comodidad, dejaron tantas cosas, Señor, por causa de ti, por ser obedientes a ti, para poder compartirnos el Evangelio, Dios. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones concretas, Señor, de tomar nuestra cruz y de seguirte a ti, Señor. De dejar nuestra comodidad para poder seguirte a ti. De realmente, Señor, tener esa compasión que tú tienes por los perdidos. Que cada día podamos compartir más y más y más. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, si nuestro corazón está duro, Señor, lo quebrante y que nuevamente vuelva a ti. Que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, de dónde nos sacaste. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde que hay tanta gente que también necesita de ti, como también nosotros, Señor, necesitamos de ti.
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde tu palabra y que a la vez también, Señor, nos conceda el denuedo para poder salir y poder predicar tu palabra, Señor. Que cuando oremos, que cuando prediquemos, Señor, tú sigas obrando, Señor, como sabes obrar, y que puedas quebrantar los corazones de aquellas personas que no te conocen, Señor, y que puedan volver a ti. Transforma esta iglesia, Señor, para tu gloria. Transfórmanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para poder ser obreros, Señor, fieles a ti. Que, Señor, se nos pueda caracterizar a cada uno de los que estamos aquí, de que somos fieles a ti, Señor. No a un hombre, sino a ti. Obedientes a ti y solamente a ti. Gracias, Señor, porque creemos que tú vas a hacer mucho más allá de lo que te estamos pidiendo en este momento. Porque tú, cuando te empecinas con alguien, Señor, tú simplemente haces lo que tienes que hacer para poder llevarlo a la obra. Haz con nuestras vidas, Señor, como quieras hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén.